Jan Permunov se convirtió en un nombre conocido, pero no por las razones que cualquiera esperaría. En su afán de conseguir fama, sacrificó todo lo que tenía, hasta su propia vida. Lo que comenzó como una simple búsqueda de atención en las redes sociales, terminó en una espiral de autodestrucción que fue alimentada por la misma plataforma que lo lanzó a la notoriedad. Pero ¿qué pasa cuando las redes sociales, esas mismas que prometen hacernos famosos, nos empujan a cruzar límites morales y personales sin retorno? Jan, al igual que tantos otros, se vio atrapado en la constante búsqueda del clic perfecto, del like que validara su existencia. En su caso, ese deseo por la visibilidad se transformó en una necesidad peligrosa, una obsesión que terminó por consumirlo. La pregunta que queda es, ¿vale la pena todo esto? ¿Realmente comprendemos los riesgos de convertir nuestra vida en un espectáculo para una audiencia insaciable que nunca está satisfecha? Este no es solo el caso de una tragedia individual, sino un reflejo de cómo las plataformas se han convertido en ecosistemas donde la deshumanización, el sufrimiento y la tragedia ajena se han mercantilizado como contenido de entretenimiento. Hoy, vamos a adentrarnos en la historia de Jan Permunov y cómo su búsqueda de validación en Internet lo llevó a un destino fatal. Y la pregunta más importante, ¿somos responsables, como audiencia y plataformas, de lo que ocurre tras la pantalla? Jan no siempre fue el hombre que conocimos en las pantallas. Nacido en una familia común, su vida parecía ser la de un hombre promedio, un veterano del ejército francés que regresó a casa buscando una nueva oportunidad. Sin embargo, las dificultades para adaptarse a la vida civil lo llevaron por un camino que cambiaría su destino. La falta de trabajo estable y los problemas familiares lo empujaron a las redes sociales en busca de una salida. En su regreso a la vida civil, Jan enfrentó una serie de obstáculos personales que lo marcaron profundamente. La transición de la vida militar a la civil no fue fácil, y la falta de dirección y propósito lo llevó a sentirse perdido. A pesar de ser un hombre formado, con habilidades valiosas adquiridas en su tiempo en el ejército, la falta de oportunidades laborales y la creciente presión económica comenzaron a hacer mella en su bienestar emocional. La frustración creció al no poder encontrar un trabajo estable, ni reintegrarse a una sociedad que no comprendía sus vivencias y traumas. Vivió de cerca las cicatrices psicológicas de la guerra y, aunque intentó encontrar consuelo en su entorno, pronto se dio cuenta de que el vacío persistía. A medida que pasaba el tiempo, la ansiedad y el sentimiento de desesperación lo impulsaron a buscar algo más que un trabajo común. Jan quería pertenecer a algo, ser reconocido, incluso si eso implicaba dejar de lado su dignidad. En 2020, buscando una salida, Jan se adentró en el mundo de las redes sociales, como tantos otros, pero su camino no fue el de un creador de contenido común. Mientras otros buscaban destacarse con talento o creatividad, Jan tomó un enfoque mucho más oscuro, la humillación y el sufrimiento como contenido. Su estrategia para ganarse la atención de la audiencia fue aceptar retos cada vez más peligrosos, llevándose su cuerpo y su mente al límite. En lugar de cultivar una comunidad de seguidores interesados en su talento o sus opiniones, Jan optó por lo fácil, el dolor, ya fuera físico o emocional. Lo que realmente le importaba era ver cómo su audiencia reaccionaba ante cada sufrimiento, ante cada humillación pública que aceptaba. Para él, las redes sociales no eran solo una forma de escape, sino una forma de validación constante, como una droga que lo mantenía adicto a la idea de ser visto, sin importar el precio. Después de ser baneado de Twitch por sus constantes violaciones de las normas, Jan encontró en Kick una plataforma dispuesta a recibirlo con los brazos abiertos. Twitch, la gigante de los streaming, había tomado la decisión de expulsarlo debido a sus constantes transgresiones y contenido inadecuado. Para Jan, esto no fue una derrota. Al contrario, fue una señal de que debía buscar un lugar donde su estilo pudiera ser aceptado sin restricciones.
Kik, una plataforma más joven y menos regulada, se mostró como el terreno perfecto para sus ideas extremas. En Kik, las reglas eran más flexibles, y no tardó en darse cuenta de que podía seguir empujando los límites. Esta segunda oportunidad, lejos de motivarlo a mejorar, lo empujó a llevar su contenido a límites aún más oscuros. Las transmisiones empezaron a estar llenas de agresiones físicas y humillaciones públicas. Todo con el único fin de mantener a su audiencia entretenida y sus cuentas bancarias llenas, mientras otros creadores usaban su tiempo frente a la cámara para compartir conocimientos, jugar videojuegos o interactuar de manera positiva con sus seguidores. Jin optó por explotar lo más bajo del ser humano, la capacidad de disfrutar el sufrimiento ajeno. Cada transmisión se volvía más peligrosa, más dolorosa, aceptaba retos humillantes, realizaba hazañas extremas y, en ocasiones, se sometía a torturas físicas, todo por un par de likes, un poco de atención, pero lo que más aterraba era cómo su audiencia reaccionaba. No solo se mantenían enganchados, sino que celebraban cada momento. Jin empezó a sentirse como una marioneta, siendo controlado por las expectativas de su público y las exigencias del sistema. Lo más espeluznante de todo es que su sufrimiento no solo era visto, sino que era celebrado. Miles de personas lo veían como un espectáculo más, un show en vivo donde el dolor ajeno se convertía en entretenimiento. Cuanto más sufría, más grande se volvía su audiencia, y eso, para Jin, se convirtió en una droga. Y lo peor de todo es que, por cada seguidor que se unía, más lejos se sentía de su humanidad, y más cerca de ser simplemente un objeto más en la pantalla. Jin comenzó a normalizar la violencia en su vida diaria. La línea entre lo que era real y lo que era espectáculo se desdibujó por completo. Y lo peor de todo, su audiencia se lo celebraba. Cada agresión, cada insulto, cada broma cruel era aplaudida como una forma de entretenimiento. Había algo profundamente perturbador en cómo las plataformas, en lugar de intervenir, amplificaban esta clase de contenido. En lugar de poner freno a lo que claramente era un comportamiento autodestructivo, lo incentivaban. Jin no estaba solo en su necesidad de validación, pero su tragedia se tornaba aún más oscura al ver cómo miles de personas, por pura diversión, aplaudían sus propios daños. Lo más inquietante de esta situación no es solo lo que Jin hacía, sino la indiferencia de quienes consumían su sufrimiento. La audiencia ya no veía a un hombre luchando con su dolor, sino a un espectáculo, a un show donde las reglas de lo humano parecían haber desaparecido. Cada vez que Jin se sometería a una nueva humillación, las risas y los aplausos virtuales inundaban el chat. En las plataformas de streaming, el dolor ya no era una tragedia, sino un entretenimiento. Los comentarios se llenaban de entusiasmo y exigencias por más, mientras las cifras de audiencia subían como si se tratara de una competencia por ver quién tenía la mayor tolerancia al sufrimiento ajeno. La indiferencia no solo pertenecía a los seguidores, sino también a la propia plataforma. Kik, al igual que otras redes sociales, veía cómo su número de visualizaciones crecía exponencialmente cada vez que Jin traspasaba un límite más. La vida de Jin, antes del streaming, no era fácil. Después de regresar del ejército, luchó por encontrar su lugar en una sociedad que no entendía sus traumas. Su sufrimiento emocional era palpable, pero lo que más lo atormentaba era el dinero. Había dejado atrás una vida militar disciplinada, pero en el mundo civil no encontraba la misma estructura ni propósito. La vida fuera de los cuarteles lo golpeó con una realidad más dura. La falta de estabilidad financiera y emocional lo hizo sentir inútil. El hombre que alguna vez fue un soldado formado en combate, fuerte y decidido, ahora se encontraba perdido, buscando algo que lo anclara en un mundo que no entendía. Decidió entonces que las redes sociales serían su escape, pero pronto el escape se convirtió en una prisión. En un principio, las plataformas le ofrecían una vía de escape, un espacio donde podía expresarse, interactuar con otros y, sobre todo, ser visto. Sin embargo, con el tiempo, el reflejo de lo que él percibía como un éxito en las redes se fue torciendo. Las plataformas empezaron a valorarlo por su capacidad de entretener a través del dolor y el sufrimiento, en lugar de por su creatividad o ideas.
Lo que comenzó como una forma de llenar el vacío se convirtió en una cárcel de la que no pudo escapar. A medida que su vida en línea se volvía más intensa, las repercusiones emocionales fueron devastadoras. Jen dejó de preocuparse por su salud física y emocional. Comenzó a ver su cuerpo como un medio para generar más contenido, y su mente como una herramienta que debía funcionar únicamente para crear más espectáculo. Cada vez más, sus problemas personales y psicológicos fueron relegados a un segundo plano, mientras las cámaras grababan cada aspecto de su vida. La tensión y la ansiedad acumuladas por su intento de encontrar aceptación y valor en su público comenzaron a desbordarse. El dinero que generaba ya no era suficiente para llenar el vacío interno. La atención se convirtió en su nueva adicción. Los likes y las donaciones, que al principio fueron gratificantes, terminaron siendo la única forma de validación que Jen conoció. La obsesión por mantener a su audiencia enganchada lo llevó a hacer cada vez más locuras, a arriesgar su bienestar físico y emocional en busca de ese dulce "me gusta" y esas palabras de aliento de los seguidores que solo lo conocían a través de una pantalla. El costo de su popularidad era alto, pero para Jen, el precio no importaba mientras su número de seguidores y su visibilidad aumentaran. El 18 de agosto de 2025, Jen realizaba una de esas transmisiones maratónicas en las que se mantenía en vivo durante días, aceptando retos cada vez más peligrosos por el bien de su audiencia y sus donaciones. Como era habitual en su contenido, Jen había decidido que esa noche sería una de las más extremas, buscando mantener su popularidad con nuevos desafíos y provocaciones. Había estado despierto durante más de 24 horas. Con el cansancio acumulándose, pero nada parecía frenar su deseo de seguir transmitiendo. Con cada minuto en vivo, los números de visualización subían, las donaciones aumentaban, y Jen se sentía más atrapado por la necesidad de seguir alimentando su audiencia. El desafío que aceptó esa noche era aún más arriesgado que cualquier otro. Decidió someterse a un reto de resistencia física y emocional que había planteado su audiencia: pasar varias horas atado y sometido a condiciones extremas de incomodidad, recibiendo incluso insultos y agresiones por parte de personas de su entorno, todo mientras mantenía una sonrisa en el rostro. Había hecho este tipo de retos antes, pero esa noche algo no estaba bien. El cansancio y el estrés físico ya lo estaban afectando profundamente. Mientras él y sus amigos descansaban brevemente en la transmisión, algo comenzó a cambiar en su cuerpo. Había estado empujando su resistencia física y mental al límite durante días, sin dormir adecuadamente ni alimentarse de forma apropiada. Su cuerpo le estaba enviando señales claras de agotamiento, sudores fríos, respiración irregular y un creciente malestar que no pudo ignorar. Sin embargo, con la presión de su audiencia y el compromiso de seguir adelante, Jen ignoró esas señales. En lugar de descansar o tomar precauciones, se obligó a seguir. La audiencia seguía pidiendo más, pidiendo que Jen resistiera, y él, preso de su adicción a la validación, aceptó. En ese momento, durante una de las breves pausas que tomó para descansar, los amigos que lo acompañaban comenzaron a notar que algo no estaba bien. Su respiración se volvía cada vez más pesada, sus ojos se veían apagados y su piel, normalmente rosada, comenzaba a verse pálida. La incomodidad de Jen era evidente, pero en lugar de reaccionar de inmediato, sus amigos optaron por dejarlo descansar. Nadie se atrevió a interrumpir la transmisión. Nadie se preocupó por su bienestar. El chat seguía activo, lleno de mensajes de sus seguidores que pedían a gritos que lo despertaran, sin saber que ya era demasiado tarde. Lo que ocurrió a continuación fue espeluznante. Mientras Jen y sus amigos descansaban, la audiencia comenzó a notar el cambio. Unos pocos en el chat empezaron a sospechar que algo no estaba bien. Los mensajes urgentes comenzaron a acumularse pidiendo que lo despertaran, que revisaran si estaba respirando, pero por alguna razón nadie lo hizo. Los amigos de Jen, quizás tan atrapados como él en el espectáculo, decidieron que todo debía seguir como si nada sucediera.
La audiencia seguía mirando la pantalla, sin entender que lo que estaban presenciando no era entretenimiento, era la caída de un hombre, completamente solo en su desesperación, mientras el mundo se mantenía ajeno a su sufrimiento. Jin, finalmente, no despertó. La transmisión continuó durante unas horas más, con la imagen de su cuerpo inerte sobre la cama. Nadie intervino, no hubo ayuda, solo un espectáculo sin piedad, donde los comentarios de la audiencia seguían fluyendo, indiferentes a la tragedia que se estaba desarrollando frente a ellos. En el chat, algunos pidieron que lo despertaran, pero la mayoría continuó disfrutando del contenido, pidiendo más. Era el último show de Jin, y su muerte había pasado inadvertida, apenas un tema entre los mensajes, como si fuera una simple pausa en el show que tanto esperaban. La fatídica noche terminó en tragedia, y lo que comenzó como una transmisión maratónica terminó siendo un sombrío recordatorio de cómo el dolor ajeno, cuando se convierte en entretenimiento, puede tener consecuencias irreversibles. Jin ya no estaba, pero su cuerpo siguió siendo parte del espectáculo. La muerte de Jan Permunov debería ser un llamado de atención para todos. Vivimos en una era donde las plataformas y la audiencia juegan un papel crucial en lo que consumimos. Las redes sociales, que nos conectan, también tienen el poder de deshumanizarnos. El caso de Jin no es un incidente aislado, sino una reflexión sobre el costo de la fama en un mundo digital que premia el dolor y el sufrimiento como entretenimiento. La muerte de Jin no fue solo un fracaso personal, sino un fallo colectivo, el fracaso de la audiencia que celebraba su sufrimiento y de las plataformas que lo permitían. En la era digital, las personas pueden ser famosas por cualquier cosa: talento, belleza, carisma o, en este caso, por el sufrimiento. Las plataformas de streaming y las redes sociales han creado un ecosistema en el que el entretenimiento se mide en números, vistas, likes, donaciones. Cada clic es una moneda de cambio, pero lo que se ha olvidado en este mercado de la visibilidad es que detrás de cada pantalla hay una persona real, con sentimientos, con límites, con historias personales. La indiferencia hacia el dolor ajeno, el simple hecho de consumir sufrimiento como si fuera parte del show, se ha vuelto una norma peligrosa. Jin no fue solo una víctima del sistema, también fue un reflejo de una sociedad que ha empezado a normalizar el sufrimiento como entretenimiento. No solo los creadores de contenido son responsables de lo que producen, sino también los consumidores que eligen ver y celebrar ese contenido. La responsabilidad de lo que consumimos no recae únicamente en los que producen ese contenido, sino también en quienes lo validan. El consumo de contenido extremo, la búsqueda de la sensación a toda costa, no es inocente. Cada clic, cada visualización, alimenta este ciclo, perpetuando la deshumanización. ¿Qué responsabilidad tenemos como espectadores en todo esto? Si sabemos que algo está cruzando una línea ética, ¿debemos seguir alimentando esa máquina? La indiferencia mostrada por la audiencia de Jin, que celebraba sus actos extremos y su sufrimiento, es una muestra clara de cómo la empatía se ha perdido. Para muchos, el dolor ajeno se convierte en un simple entretenimiento. Este caso nos obliga a cuestionarnos hasta qué punto somos conscientes de las repercusiones de nuestro comportamiento como consumidores de contenido. Las plataformas, como Kik, también tienen una enorme responsabilidad. Aunque no son las únicas responsables, permiten que este tipo de contenido prospere. En lugar de intervenir o establecer límites claros, permiten que el contenido extremo aumente sus vistas. Las reglas en plataformas como Kik no son lo suficientemente estrictas para evitar que el daño llegue tan lejos. ¿Por qué se permite que la gente lleve a cabo retos que claramente son peligrosos para su salud física y mental? La falta de intervención por parte de estas plataformas y la forma en que premian el contenido morboso es una de las razones por las que casos como el de Jin siguen sucediendo. Las plataformas se benefician de las vistas y de las interacciones, sin importar las consecuencias que esto tenga en la vida de los creadores. Pero el caso de Jin no debe ser solo una advertencia sobre las plataformas o la audiencia, sino una llamada a la reflexión sobre nuestra propia moralidad.
Como espectadores, tenemos la responsabilidad de cuestionar el tipo de contenido que apoyamos. Cada clic, cada visualización, es un voto a favor de un tipo de entretenimiento. Si consumimos y validamos contenido que explota el sufrimiento de los demás, estamos contribuyendo, de alguna manera, a esa cultura de deshumanización. Jin no es el primer caso, y probablemente no será el último. El contenido extremo, el trash streaming, está tomando una forma peligrosa que normaliza el sufrimiento como entretenimiento. La línea entre lo real y lo ficticio se difumina, y lo que una vez fue un espectáculo de horror se convierte en un entretenimiento cotidiano. Pero debemos cuestionarnos, ¿queremos que este sea el futuro del contenido en línea? Si no intervenimos, si no empezamos a reflexionar sobre lo que estamos alimentando con nuestras interacciones, pronto los límites serán aún más difíciles de distinguir. Es hora de que empecemos a cuestionar no solo a quienes producen este tipo de contenido, sino también a nosotros mismos. Como sociedad, debemos reflexionar sobre el tipo de contenido que apoyamos y cómo nuestras elecciones impactan a los demás. Jin no estaba solo, y aunque su historia es trágica, puede servir para abrir los ojos a una industria que necesita replantearse sus valores. Esta es una llamada a la acción para que, como consumidores de contenido, empecemos a exigir un cambio que valore la vida y el bienestar por encima del entretenimiento barato.